Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos, sean muy bienvenidos y entremos en el mensaje de hoy. Por favor, revisa el menú de los 3 puntos en la parte superior o busca en la fila inferior hasta que veas una pequeña rueda o icono de engranaje. Haz clic en eso. Haz clic en la palabra calidad aquí abajo o allá arriba y luego mejora la calidad del video a algo como 720 o 1080p para que tengas una imagen buena y clara con la que trabajar. Hoy voy a leer parte de una profecía que está dividida en 2 partes. Solo voy a leer una parte de la profecía hoy porque es relevante para la parte de la serie sobre América que estoy cubriendo en este momento. La otra parte, si quieres leerla, tendrás que ir al blog. Mira en la caja de descripción abajo y encontrarás la URL del blog La Voz del Maestro. También encontrarás un pequeño resumen para saber de qué trata el video de hoy. La otra parte de la profecía no la cubriré en esta parte de la serie sobre América. Eso vendrá más adelante cuando estemos tratando la serie sobre el pecado, donde lamentablemente tendré que leer todos los diferentes pecados, todos los diferentes cargos y acusaciones del Señor Jesucristo contra la nación de América, cosas por las que Dios dice que ha juzgado a América. Él ha pesado a América en la balanza. América ha sido hallada en falta y por lo tanto su reino será destruido. Lo mejor de la nación será entregado a los conquistadores y al propio pueblo. A menos que esas personas se arrepientan y se vuelvan al Señor Jesucristo, a menos que sean personas que hayan entregado sus vidas a Cristo y sean 100% de Él, su descendencia, su nación, su remanente justo, Dios no se hace responsable de nadie que odie a Dios, de nadie que niegue a Dios, de nadie que camine en la sabiduría de su propio pensamiento, de su propio corazón. Dios dice que la sabiduría de los corazones humanos no es más que oscuridad. Y así Dios no salvará a nadie que lo que odie sus caminos y que odie sus leyes, mientras Estados Unidos cae en su castigo final en el fin de los tiempos. La profecía de hoy continúa con un tema que he estado tratando. Dije que primero recibí profecías de esta naturaleza en 2016 y 2018. Y como era un tema tan poco frecuente, realmente pensé que Dios no daría más. Pero ahora, en las últimas 2 semanas, el Señor me ha dado mucho más y he estado hablando de eso, cubriendo el auge del Islam, la supremacía del Islam, el Islam, y cuán poderoso será el Islam aquí mismo en los Estados Unidos. Ahora, no necesitan que les aclare cuán fuertes han sido las administraciones pasadas de Estados Unidos. Esta administración es demasiado nueva, pero las administraciones pasadas, que se remontan al menos 30 años, se han declarado abiertamente enemigas de todo lo relacionado con el Islam. Ha habido algunas guerras muy gráficas y evidentes libradas en los últimos 30 años entre la nación de Estados Unidos y naciones que son de clara naturaleza islámica. Y por eso estas palabras de Dios son, como mínimo, sorprendentes, especialmente porque son tan claras. Proporcionan una instantánea de lo que dice el Señor. Es muy importante entenderlo. Cuando vienes a este canal, no estás viendo a una mujer que no tiene nada que hacer y que simplemente ha decidido inventar cosas para compartirlas contigo. Aquí no se trata de mi opinión. La gente viene aquí y dice, no estoy de acuerdo en que esto sea esto y aquello sea aquello. Y abordo estas cosas, cuando tengo tiempo en el blog. Hermano y hermana, no estoy aquí para impedirte que tengas tu propia opinión. Para nada, ese no es el propósito de este blog. Este blog tiene un solo propósito. Es para que yo sea una portavoz del Señor Jesucristo. En la voz del Maestro, yo, Celestial, les leo los sueños, las visiones, las advertencias, las amonestaciones, los juicios y también el consuelo del Señor Jesucristo cuando lo recibo, primero para la nación de Estados Unidos, para cualquier otra nación sobre la que el Señor me haya guiado a hablar y para la gente del mundo en general. Está escrito justo en la página de bienvenida de mi blog. La voz del Maestro es un hogar para una sola persona, ante todo.
Ese es el Maestro cuyo nombre es Cristo Jesús, Yeshua, el resucitado y actualmente reinando desde ahora y por toda la eternidad previsible, Hijo de Dios. La voz del Maestro es un hogar para Jesús. Es un santuario para mi Señor y Salvador. Es un lugar donde Él puede descansar su corazón. Es un lugar donde Él puede desahogar su molestia, su ira hacia el mundo en general, hacia Estados Unidos en particular, y hacia cualquier individuo que sea culpable de hacer lo que Dios dice que no se debe hacer. El blog no es un artículo de opinión. No es un editorial del New York Times ni del Washington Post. No está escrito por mí. Simplemente está escrito por mí. Son las palabras del Señor, así que cuando las pongo ahí, la responsabilidad se transfiere entonces a ti y a mí para sopesar estas palabras a la luz de la comprensión bíblica, lo que la palabra de Dios ha dicho y llegar a un acuerdo con lo que Dios ha dicho. No obligo a nadie a estar de acuerdo. Ya he dicho en mis videos anteriores que eso es demasiado estrés para mí y no hay ninguna parte de mí que sienta que el hecho de que Dios me llame a compartir estas palabras proféticas signifique que tenga que convencer a nadie allá afuera sobre su veracidad. Eso es demasiada presión y no es en absoluto lo que implica hacer este trabajo. Dios me dijo, Celestial, habla que yo soy, habla que yo lo haré. Después de eso, depende de nosotros escuchar, llevar estas cosas al Señor en oración y decir, Dios, he escuchado esto de esta persona. ¿Qué piensas tú? Pero el estar regresando continuamente y decir, oh, no creo que sea así, porque leí en algún lugar y he estudiado esto durante 15 años y no concuerda, hermano y hermana, sinceramente no voy a entrar en un ir y venir contigo. Simplemente no hay espacio para eso en este momento. Así que la palabra de esta profecía es musulmanes en América y más. La recibí el 3 de febrero de 2021. No cubriré la parte del más, pero sinceramente espero que vayan al blog y la lean porque en realidad es bastante gráfica. La cubriré cuando llegue a la serie sobre el pecado, que llegará cuando tenga que llegar. Pero por ahora doy gloria y honor al Señor y comparto lo que Él dijo la tarde del 3 de febrero de 2021. Habrá musulmanes en América. Habrá otras religiones que se elevarán a la prominencia en América. Ahora, puede que escuches esto y pienses, bueno, esto no es noticia, esto no es una verdad profética reveladora, pero de lo que Dios está hablando no es de que tengas tu comunidad musulmana aislada aquí y allá o ni siquiera donde tengas. Discúlpame, por favor, ni siquiera se trata de cuando tienes personas de países musulmanes inmigrando a la nación y llegando y diciendo, sabes, me gusta aquí, quiero establecerme aquí. Dios está hablando proféticamente de una afluencia que ocurrirá en los últimos días. Ahora, si eso será en los últimos días hacia el final, que es algo de lo que incluso la profecía musulmana habla. La profecía musulmana habla de un tiempo en el que el Islam tendrá ascendencia, es decir, dominio, supremacía y control e influencia sobre todo el mundo. Ellos serán la religión predominante en el mundo. Esta es su verdad profética. Lo que Dios está diciendo aquí no va en contra de esa verdad, porque lo que Dios está diciendo aquí es que la nación occidental más importante del mundo, el ejemplo por excelencia de todo lo grecorromano, estará bajo el control y llena de musulmanes. Y en ese tiempo también dijo que otras religiones llegarán a tener protagonismo. El Señor me dijo, Celestial, vas a ver templos relucientes y mezquitas surgiendo por todo Estados Unidos continental, especialmente en el área que se llama el corazón del país. Y cuando dijo eso, era obviamente en los estados centrales del país y mencionó en particular el estado de Michigan. Y luego me dijo de nuevo, templos y mezquitas. Y entonces vi una visión de un edificio muy hermoso. Era un edificio blanco y dorado. Por favor, disculpen el radiador. Era un edificio hermoso, blanco y dorado, con un aspecto delicado, como de encaje. Ese aspecto de encaje en arquitectura se llama celosía.
Así que la parte dorada era... ¿Sabes cuando tienes un postre, como cuando pones helado en un tazón y luego viertes chocolate encima y el chocolate básicamente fluye y toma la forma de las pequeñas colinas del helado? Así es como se veía. Parecía que el edificio había sido construido y pintado de un blanco muy brillante, y luego parecía que el oro se había vertido encima y luego goteado hacia abajo, formando este hermoso patrón hecho a mano sobre el edificio blanco. Y entonces cuando vi este edificio estaba completamente iluminado por el sol. El sol lo iluminaba y resplandecía, y tengo que decir que era un edificio muy elegante y hermoso, y era el templo de otra religión. Así que no era una mezquita, porque siempre se reconoce una mezquita por la característica tradicional de la cúpula en la parte superior, pero esto no era una mezquita. Así que estoy mirando este edificio y Dios sigue hablando y dice que los musulmanes predominarán en muchas áreas de Estados Unidos, y una de las cosas que harán será traer sus prácticas, sus costumbres y sus leyes con ellos a los Estados Unidos. Aquí habrá leyes, habló con una voz muy firme y decidida. Él afirmó con gran convicción que en este lugar se establecerían normas y regulaciones claras para todos. Él dijo, la ley Sharia se practicará en los Estados Unidos, y toma nota de esto, se practicará tanto en musulmanes como en no musulmanes. Ahora, me resultó muy difícil de creer, pero eso fue lo que dijo el Señor. Dijo que aquí habrá leyes y que la ley Sharia en particular, que es la ley distintiva y muy estricta del Islam, estará aquí. Y lo que Dios me estaba diciendo es que donde exista esta ley, será la ley de todo un estado, ¿verdad? Así que en algunos casos será la ley de todo el estado. De todo el estado. Un estado estadounidense será gobernado por la ley Sharia, pero en otros casos solo será la ley de una ciudad o un pueblo en particular. Ahora no entiendo cómo funcionará esto, pero mientras Dios me hablaba, lo que vi fue, simplemente vi a Estados Unidos en el proceso de vivir su vida y vi que la ley Sharia realmente se estaba practicando en Estados Unidos. Y vi que no se limitaba a ser una ley para los musulmanes o una ley en la comunidad islámica. No. Era la ley que gobernaba, era la ley que castigaba a todos los que vivían en el territorio donde actuaba. Era la ley para cualquiera que viviera en ese lugar, era la ley para todos y tenías que someterte a ella. Así que vi que la lapidación y la decapitación se habían convertido en parte de la sociedad estadounidense. Y aquí está la parte más extraña, y esto es lo que dije honestamente en esta publicación. Me pareció tan raro y completamente incomprensible que la gente no resistiera esto en absoluto, porque sé que los estadounidenses se resisten a cualquier cosa. Pero mientras Dios me hablaba, vi que esta ley estaba establecida. Vi que era legal. Vi que estaba funcionando en los pueblos y ciudades de Estados Unidos como la ley para todos, y la gente simplemente se quedaba sentada allí. Vivían en esos lugares, no se mudaban, no empacaban la camioneta, cariño, los niños y el perro, y se iban. Vivían allí. Cumplían con la ley Sharia y se comportaban. Y simplemente me pareció asombroso. Así que ese es el final de la parte de la profecía que cubriré en este video, y solo quiero agregar aquí que hace mucho tiempo tuve un sueño, y fue un sueño muy complejo que mostraba a Estados Unidos al final de su tiempo. Había muchos elementos y temas extraños en ese sueño, pero en ese sueño, tan atrás como quizás en 2013, vi esto. Vi que en la sociedad estadounidense había un organismo de gobierno que tenía el poder de llamar a las personas y decirles que se habían portado mal. Así que el Señor me hizo invisible en ciertas partes de ese sueño y pude acercarme directamente a las personas y vi a una mujer sentada en un banco y la gente pasaba junto a ella y le preguntaban qué, ya sabes, qué había hecho, qué había hecho. Y ella les decía, he sido mala. Y que ese organismo de gobierno la había llamado y ella dijo, y no estoy bromeando,
porque aunque esto era un sueño y aunque yo era invisible, lo que significa que no podía sufrir ningún daño porque solo era un observador, lo que dijo esta mujer casi me hizo desmayar en ese sueño y han pasado muchos años, yo recuerdo la mayoría de mis sueños. Los escribo todos para ser fiel, pero los recuerdo de memoria porque son bastante diferentes de los sueños normales. Y lo que dijo esta mujer casi me hizo desmayar, incluso en mi estado invisible. Ella dijo, he sido mala y me han llamado aquí para hacerme un pequeño corte. Levantó la mano e hizo un gesto de tijeras, dando a entender que había sido llamada por un cuerpo gobernante para ser castigada, para recibir disciplina, y la disciplina era que le iban a cortar la mano. Y recuerdo haber pensado, y ninguna de las personas lo consideró extraño, simplemente dijeron, oh, lo siento. Y luego siguieron caminando junto a ella en este pueblo. Y no era una mujer musulmana, era una mujer estadounidense. Era en un pueblo donde las mujeres usan camisas de leñador y botas resistentes, y pantalones de trabajo o jeans. Así que ella llevaba puesta una camisa de leñador verde y negra, tenía el cabello recogido en un moño y estaba sentada en un banco afuera de un lugar al que la habían convocado porque se había portado mal. Y cuando la gente que pasaba por el pueblo le preguntaba, ya sabes, oh, ¿y tú por qué estás aquí? Ella respondía, oh, ya sabes, he sido mala y me llamaron y creo que me van a hacer un pequeño corte. Y yo estaba allí de pie, y mientras estaba allí, el Señor trajo entendimiento a mi corazón, y este es el entendimiento. Nunca publiqué este sueño en ningún lado porque es muy largo y tiene muchos elementos que el Señor no me ha guiado a compartir, pero Él trajo a mi corazón el entendimiento de que el pensar de esta mujer, creyendo que solo le iban a cortar la mano, estaba muy equivocado. Ella estaba completamente equivocada. Lo que sentí y de alguna manera vi es que detrás del área de recepción, ella entraría y habría una recepcionista que le hablaría y le haría consciente de sus faltas y de cualquier cosa que hubiera hecho que en esa sociedad se considerara mala. Pero lo que Dios me hizo sentir, la impresión fuerte, es que detrás de la recepcionista y detrás de las oficinas había una habitación, y en esa habitación había un hombre grande y musculoso vestido de negro, y llevaba la capucha tradicional de los verdugos de antaño. ¿Sabes cuando le ponen una bolsa negra en la cabeza al hombre para proteger su identidad? Y tienen esos dos agujeros, y toda esa habitación estaba cubierta con láminas de plástico, y cuando esa mujer entrara allí, ese hombre iba a cortarle la cabeza. No solo le iban a cortar la mano, le iban a cortar la cabeza y no iba a salir de ese edificio. Y en este pueblo la gente conocía ese edificio porque la veían sentada en el pequeño banco de castigo, hablaban con ella y yo pensaba, porque cuando tuve la impresión del hombre en la parte de atrás, lo que más me impactó fue que esta mujer sabía dónde estaba, sabía quién o qué estaba en el edificio. Puede que no supiera cuál era el destino final que le esperaba, pero ella lo sabía y solo tienes 2 manos. Y pensé, ¿por qué esta mujer no está huyendo para salvar su vida? Pero como el Señor me mostró en la visión, ahora he cerrado la tableta, pero como Él me mostró en la visión, es que la ley Sharia estaba siendo aplicada en los pueblos y las ciudades, la gente no se iba. Se quedaban, se comportaban y seguían viviendo en esas zonas. Y fue cuando recibí esta profecía el 3 de febrero que ese sueño volvió a mí y esa pequeña parte, corta pero tan clara, empezó a tener sentido. Así que pensé que este sería un lugar apropiado para compartirlo. Gracias por acompañarme en La Voz del Maestro. Soy Celestial. Gracias por venir a este canal. Gracias si te has suscrito. Gracias si has compartido. Gracias si me has enviado correos electrónicos que alegran mi corazón y me animan con tus palabras de aliento. Lo aprecio mucho. Y simplemente gracias por tus visitas, por ver el canal, por visitar el blog y volveré con otro video si puedo. Pero si no, que Dios te bendiga y hasta que nos volvamos a ver, adiós.